Sarmiento Angulo y los otros 5 grandes dueños del negocio de hacer carreteras en Colombia. Mario Huertas, los Aristizábal de Con Concreto, los Correa de El Condor, los Amin y los Pacheco tienen las alarmas prendidas con el revolcón que quiere hacer Petro. Fue en el gobierno de César Gaviria cuando en 1994 le dio luz verde al negocio de las carreteras por concesión cuando se le entregaron a los empresarios privados la rehabilitación, mantenimiento y operación de las carreteras. Atado a esto iba el recaudo de peajes para su financiación. Gaviria empezó con 12 proyectos, Samper entregó 26 y el tercer paquete fue de 13 con Uribe. Luego en el gobierno Santos el plan de cuarta generación liderado por el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras, se incluyeron, en el 2013, se asignaron 31 proyectos más. Todo esto será asunto del pasado con la nueva política del gobierno de Gustavo Petro en el que priorizará las vías férreas y los caminos vecinales, las pequeñas rutas que conectan el campo colombiano para lo cual se creará incluso un nuevo instituto. Empezó con la decisión de congelar el precio de los peajes que de hecho produjo el primer remesón en el sector y al menos 9 compañías advirtieron una posible crisis. Los grandes jugadores en el negocio de las concesiones viales. El banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo fue el primero en ver la privatización de las carreteras como una oportunidad de negocio y le apostó duro. Fue visionario. Fortaleció su vehículo financiero Corficolombiana, manejada hoy por la exministra María Lorena Gutiérrez y creó 4 compañías que licitan independientemente o asociadas con otras, PISA, Proyectos de Infraestructura, Episol, Estudios y Proyectos de los Andes, Consecol, Colombiana de Concesiones y Licitaciones, y Epiandes, Estudios y Proyectos de los Andes. 28 después, la organización Luis Carlos Sarmiento opera al menos 9 concesiones viales, casi todas localizadas en áreas de importante tráfico. La doble calzada Bugatulú-La Paila, desde 1993. Ampliada hasta la Victoria 2006. Bogotá-Villavicencio, hasta 2023. Fontibón-Facatativá-Los Alpes, hasta 2024. El gobierno Santos con el vicepresidente Germán Vargas a la cabeza de la infraestructura vial del país, le asignó 5 nuevas concesiones. Autopista Conexión Pacífico 1, Ancón Sur-Bolombolo en Antioquia, que va hasta el 2039. Un sector clave Mulaló-Lobo-Guerrero-Cali, hasta 2040. Villavicencio-Yopal, hasta 2044. Chirajara-Villavicencio, último tercio de Bogotá-Villavicencio, hasta 2054, y la del Elayo con Oderbrecht, la Ruta del Sol 2, Puerto Salgar en Cundinamarca, hasta San Roque, Cesar. El bogotano Mario Huertas de MHC no parado de construir. Ingeniero civil de la Universidad Javeriana, Mario Huertas ha continuado con una tradición familiar que le viene desde su tío abuelo, que continuó su padre y pasó a sus manos en 1975, año en el que comenzó a presidir MHC. Tiene una participación mayoritaria en cada una de las 3 megaconcesiones viales de cuarta generación. La doble calzada Girardot-Honda-Puerto Salgar, hasta el 2039. Conexión Pacífico 3 La Pintada, La Virginia, hasta el 2039. Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, hasta el 2049. Su despegue fue con la participación en la construcción de varias de las vías más importantes de Bogotá entre 1977 y 1995, avenidas Boyacá, Córdoba, Suba y la ampliación de la autopista norte. Socio minoritario en Barranquilla Lomarena, conexión calle 80 entre Siberia y El Vino, hasta el 2031, Río Hacha Paraguachón, hasta 2030, Chía Mosquera La Mesa Girardot, entre otras. Desarrollo Vial Oriente de Medellín, de Vimed, hasta el 2021. Los Amin, los Reyes en la Costa Caribe. El nombre de KMA Construcciones, presidida por Mencel Amin Avendaño, el hijo del fundador Mencel Amin Bajaire resuena en la costa atlántica. Son ya más de 2 décadas en el sector, con Cartagena como epicentro de negocios. Desde el 26 de agosto de 2011 está inscrita en el Registro Único de Proponentes, lo que le ha permitido contratar con el Estado. Hasta 2017 había recibido, al menos, 154.275 millones en contratos de obras públicas, que les fueron adjudicados a nombre propio, sin contar los consorcios en los que ha participado. Han estado vinculado a 3 de los proyectos de conexión vial de importancia, Ruta Caribe, Autopistas del Sol y Autopistas de la Sabana, en los que actualmente figura como operador de recaudo de sus respectivos peajes. Con respecto a la Ruta Caribe, la doble calzada de 152 kilómetros entre Bolívar Atlántico y la concesión Córdoba-Sucre, que conecta a Montería y Sincelejo, KMA es socia de Siconsas, la primera empresa de Mencel Amin padre. Están también en otros proyectos como la transversal del Cisga, el puente de Barú, el puente de Gambote, la autopista nordeste, la AP del corredor portuario en Cartagena, la Quinta Avenida de Manga, entre otros. José Jairo Correa y Construcciones El Condor, un jugador duro entre los dueños de las carreteras. La gran empresa constructora paisa de la que el año pasado se hizo a un lado de la presidencia Luz María Correa, la hija de su fundador, el ingeniero civil de la Escuela de Minas,
José Jairo Correa Gómez, formó parte del consorcio que construyó el emblemático Túnel de Oriente. Correa fundó el Cóndor en el 2001, pero había sido también el promotor de Odinsa en 1992, un consorcio de varias pequeñas compañías de ingenieros para competir con las grandes empresas de ingeniería extranjeras que llegaron a licitar al país. Le vendió su participación en 2016 al Grupo Argos. Cesar, La Guajira, la tenía hasta el 2049, pero se la devolvió a la ANI. Antioquia Bolívar, hasta el 2049. Transversal de las Américas sector 1 diagonal Corredor Vial del Caribe. Socio minoritario en Vías del NUS, Autopista del Río Magdalena, entre Bello y Dan Matías, Antioquia, hasta 2041. Socio minoritario en la malla vial del Meta, hasta 2045. Socio minoritaria Autopista Conexión Pacífico 2, Bolombolo La Pintada Primavera, hasta el 2039. Autopista Conexión Pacífico 3, Antioquia con eje cafetero, hasta el 2039. Los Aristizábal y con concreto, la IDES ya no solo en Antioquia. Los hermanos ingenieros antioqueños J. Mario y Dario Aristizábal se asociaron para darle vida en 1961 a Conconcreto, una de las tradicionales constructoras de Colombia. J. presidió la junta y fue el timonel de la compañía hasta el año 2000 cuando le entregó la posta a su sobrino Juan Luis Aristizábal, que bajo su conducción en 2010 entró a cotizar en la bolsa de valores, sin lograr los resultados esperados. Recibieron un duro golpe con los problemas de la megaobra de Hidroituango, convertida en un traspiés para la compañía económica y reputacionalmente. Conconcreto entró tardíamente, solo en el 2016 al negocio de las concesiones. Lograron un 50% de la ampliación a tercer carril de la doble calzada Bogotá-Girardot, hasta 2046. Entraron como socios minoritarios en las siguientes vías. Buga-Buenaventura, hasta el 2046. Ruta del Sol sector OR 1, hasta 2020. Concesión de Vimed, Oriente de Medellín y Valle de Río Negro, hasta el 2026. Concesiones CCFC Faca Los Alpes, hasta el 2024. Los Pacheco de Colpatria activos con las concesiones. Al frente de la gigante mercantil Colpatria está el empresario Eduardo Pacheco, aunque el año pasado se retiró de la operación diaria. Sucedió a su padre Carlos Eduardo Pacheco Divia, quien, en 1955, reunió a un grupo de inversionistas para constituir la Sociedad Colombiana de Capitalización. Este sería el punto de partida del Grupo Colpatria, uno de los grandes holdings del país con negocios en los sectores financieros, construcción, seguros y pensiones. Mercantil Colpatria S.A. tiene participación indirecta en Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó, Jica. Vía Cartagena-Barranquilla. Circunvalar de la Prosperidad, entre Barranquilla y Malambo. La construcción de la infraestructura vial en Colombia, que empezó como un trabajo de empresas de ingenieros, fue derivando en un negocio que exige mucho músculo financiero. En los proyectos de cuarta generación, los recursos para inversión los aportan en su totalidad los inversionistas privados. Y para que se hagan todas las obras se necesita no solo que los concesionarios pongan capital, sino que consigan la financiación para cubrir el costo total del proyecto, financiación que puede llegar a representar el 70% del costo del proyecto.